25. Gracias a Dios por una familia preciosa que nos vino esta mañana, hermano Rodrigo y toda su familia. 5 estuvieron aquí reconciliándose con Dios. Ayer tuvimos una célula en su casa. Fue una célula muy linda. Gracias a las hermanas López que nos acompañaron. La célula es importante. También quiero adelantarle un anuncio. Dice Proverbios 30:24. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra. 4. 25. Y las mismas son más sabias que los sabios. Wow. Más que Salomón. Estas 4 cosas son más que Salomón, más sabias. Las hormigas, pueblo fuerte, y en el verano prepara su comida. Como son 4, le hablaré de una. El tema es aprendiendo de las hormigas. Siéntense. Aprendiendo de las hormigas. Hay cosas que uno ve en esos animalitos tan pequeños y vemos el esfuerzo que ellos hacen a pesar de su sencillez. Por ejemplo, a veces uno ve 4 hormigas llevando un pedacito de pan y van hasta 6 encima. Eso no hay que aprender. Pero ellas, el sacrificio que hacen para cargar, ellas son unidas, ¿verdad? Y aunque las demás van formando carga, según ellas van ayudando, van haciendo algo, ahí van encima. Entonces las 4 de abajo llevan la carga de las 6 de arriba y del pedazo de pan. Pero no en sí es el tema. Todos conocemos las hormigas, todos. Si hay alguien que no la conoce, ya le vamos a mandar una. Las hormigas son animalitos muy pequeñitos. Parecen insignificantes, pero Dios pone como ejemplo en esta escritura, esta palabra, la pone como ejemplo de sabiduría. De sabiduría. Note que quien está escribiendo este proverbio es un hombre sabio. Pero luego dice, 4 cosas son las más pequeñas de la tierra. 4, y las mismas son más sabias que los sabios. Y luego comienza, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Es decir, que son animalitos que no se destacan por su fuerza. Son tan débiles que usted cuando llega el dedo más chiquito, usted la aplasta y la deshace y termina. Entonces no se destacan por su fuerza, sino por 3 cosas importantes. Son preventivas, previenen las circunstancias, son disciplinadas y son de trabajo. 3 cosas importantísimas en esos animales. Este proverbio, más que todo el versículo 25,
nos enseña que como creyentes debemos de vivir con sabiduría, preparándonos para el presente y también para el futuro. Los creyentes sabemos que el Señor, ya sea que tarde o sea que se apresure, la Biblia dice que Él va a venir, que Él va a venir. Aún el escritor de los Proverbios dice, un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Con la diferencia que Él no viene en el tiempo que nosotros queremos. Él viene en su tiempo, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Muchos de nosotros quisiéramos que el Señor ya hubiera venido. Y cuando uno está pasando dificultades, dice, Señor, ¿por qué no viene? Ya no aguanta este sufrimiento, no aguanta esta carga, Señor. Pero la Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Cuando dice que es paciente, porque puede ser que haya cositas que algunos llaman cosillas que todavía tenemos que cambiar o mejorar. Pero al hablar de las hormigas, nuestras limitaciones, hermanos, nos enseñan primeramente que nuestras limitaciones no deben ser impedimento para lograr lo que nosotros queremos. Si el joven se le mete un pensamiento de complejo, hay complejos de superioridad y hay complejos de inferioridad, donde la persona, los dos son malos. Sentirse superior a otros es malísimo, malísimo. Todos sabemos que en Cristo Jesús todos somos iguales. Ni el más rico ni el más pobre vale más ni menos que otro. Eso es parte de la gracia de Dios. Pero sentirse inferior también es peligroso. Siente que por su propia preparación académica, por la situación económica, por alguna enfermedad, por alguna circunstancia en su vida, un impedimento en su vida, sentirse como que es menos, eso no es así. Eso no es así. Porque las hormigas, en primer lugar, nos enseñan que no importa las limitaciones, las hormigas, dice, es un pueblo no fuerte. Así dice la Biblia. Pueblo no fuerte. Es decir, en otras palabras, dice un pueblo débil. Son frágiles, pero sobreviven porque actúan con inteligencia, actúan con sabiduría. Es decir, hermanos, que cuando Dios quiere bendecirnos, no depende de nuestras fuerzas ni de nuestras propias habilidades, depende de lo que Dios es en nuestras vidas. Si Dios dice, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Si Dios dice, vas a ser ingeniero, vas a ser ingeniero. Si Dios dice, vas a ser psicólogo, vas a ser psicólogo. Si Dios dice, vas a ser médico, vas a ser médico. Todo es que usted venza todo complejo, se prepare, se sobresale y el Señor pues es nuestra ayuda. Porque Dios usa nuestras debilidades para cumplir sus propósitos. Es más, si uno se siente como todopoderoso, tan fuerte, no necesito orar tanto para salir adelante. Esta pruebita me la paso sin oración, sin ayuno y sin nada. Entonces, hermano, Dios dice, vaya, pues hágale usted, ayune, ore, vigilia, siga adelante, vamos a ver cómo sale.
Entonces, porque uno se siente como súper poderoso. Pero cuando uno dice, me siento tan débil, siento que no voy a poder lograrlo, me siento que flaqueo, entonces Dios usa esa debilidad para que su poder sea glorificado en su vida y en mi vida. Entonces, en la debilidad, eso fue lo que sentía el apóstol Pablo cuando era atacado por un aguijón, que según se cree, era una enfermedad, y le atacaba, y le atacaba, y le atacaba, y algunos comentaristas dicen que estaba enfermo de la vista, porque cuando Dios lo transformó, quedó ciego 3 días, y que posiblemente le quedó secuelas de lo que sucedió en sus ojos, y que posiblemente el aguijón, ese es el aguijón de la carne que él tenía. Entonces dice 3 veces, le he rogado a Dios que me lo quite. 3 veces. Y Dios le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Y Pablo, si no hubiera tenido ese aguijón, se hubiera sentido superhombre, superpotencia, porque él tuvo la oportunidad de ir hasta el tercer cielo. Cuando fue a pelear en Listra, dice que lo levantaron como muerto, y su espíritu fue hasta el tercer cielo, donde oyó voces inefables, palabras inefables que hacen los ángeles, los serafines hablaban de él. Y él dijo, wow, de ese hombre yo quisiera gloriarme. Entonces Dios le puso un aguijoncito para que manténgase humilde, manténgase quieto. Y por eso es que él después le ora a Dios y dice, quítame este aguijón. Y la voz de Dios dice, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. O mi gracia te basta. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, hermanos, necesitamos quitar la confianza de nuestras fuerzas, de nuestros talentos, de nuestras habilidades y ponerlas en Dios. Proverbios capítulo 3, versos 5, 6 y 7. Dice así la Biblia. Dice así. Miren qué bonito. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Fíjate, como que dice, solo bien está tu confianza. Y luego dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él les dará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Miren, si usted estudia este texto de la palabra, las 3 veces es un consejo para nosotros. Y 3 veces nos da el resultado de confiar en Él. Primero nos dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. Fíjate, eso es para nosotros. Y lo dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos. Y Él, es decir, Dios, enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es decir que estos textos se hacían el principio de no confiarnos demasiado en nosotros mismos. Si hay que confiar en ciertas cosas, decir, bueno, si yo soy hijo de Dios, si yo soy bautizado en el nombre de Jesucristo, yo tengo la sangre de Jesucristo en mi vida, pero estamos dándole la honra a algo que ha sucedido en nuestra vida por causa de Cristo. Pero si uno dice, no, yo soy súper inteligente, inteligente como mí, no hay nadie aquí en la iglesia. No, es así.
Entonces la hormiguita nos enseña que las limitaciones son importantes. Hubieron hombres en la historia, y esto lo saben los jóvenes que son tremendos en la preparación académica. Aquí hay jóvenes que son, wow, tremendos. Están estudiando ya en la U. Saben muy bien que hay hombres en la historia, no solamente en la Biblia, hombres en la historia que tuvieron limitaciones grandes, pero salieron adelante. Le pudiera decir varios, pero el tiempo yo quiero ser chiquitito porque el hermano Alirio tiene que ir a almorzar. Hermano Alirio Sánchez tiene que ir a almorzar rápido. Por lo menos un hombre que se llamó Tomás Edison. Dice que este hombre padeció sordera parcial severa desde su infancia. Sordo, era sordo. Pero se sobrepuso y se convirtió en político, inventor y empresario estadounidense. Perfeccionó la bombilla incandescente, diseñó la primera central de electricidad comercial y en su niñez era sordo. Se sobresalió a pesar de lo que él tenía en su cuerpo. Y le pudiera hablar de mucho, eso lo van a decir los jóvenes más tarde. Hombres en la historia que tuvieron impedimentos, pero fueron grandes. Aún no sé si usted ha visto en las redes sociales de una señora que no tiene manos, ninguna manita, escribe con los pies. ¿Lo han visto ahí? Si no lo han visto, ahí buscamos el teléfono un momentito. No tiene brazos, no tiene manos, pero con los deditos de los pies, hasta las cejas se cortan. Escribe, lava trastes, hace tantas cosas. Hermanos, es que Dios es grande. Y todos tenemos algún sentido de inteligencia. Dios es poderoso. Y hermanos, wow, es que Dios es maravilloso. Entonces, hermanos, el cristiano con característica de hormiga, número uno es previsor. ¿Qué es previsor? Alguien que prevé con anticipación por sus necesidades. La hormiga aprovecha el tiempo de la abundancia y recoge su comidita. Y se mete a la cueva. Wow, adentro tiene un arsenal de comida. Usted le desapareció el pan de la cocina y ya sabe dónde está. Encontró las tortillas todas mordidas, busquen el hormiguero, ahí está. No espera que llegue la necesidad para actuar, la hormiga se prepara, porque es previsora. No es perezosa, las hormigas no son perezosas. Entonces, el cristiano con características de hormiga, no es que lo esté insultando, hermanos, ni estoy diciendo que ustedes son hormigas. Es el pastor bien malcriado, no es una hormiga. Digo que hay características, enseñamos el hermanito, primeramente que son sabios, son inteligentes, se preparan con anticipación. Entonces, ¿qué les parece un esposo previsor? Tremendo, sería lindo, ¿verdad? Es lindo, no es que sería. Un esposo que se prepara con anticipación. ¿Qué le parece un joven que se prepara con anticipación para su futura esposa? Porque le dé algo.
Ninguna señorita que sea inteligente, va a querer casarse con un aragán. Sí, hermano. Si es inteligente, no, yo que son abrazos, besitos y va a botar hambre. Ninguna señorita que sea inteligente se va a querer casar con un hombre perezoso. Un hombre que se levanta como a las 11 y pudiera seguir durmiendo. No quiere ir a trabajar porque dice, es que yo no me sueño trabajando. ¿Le va a ir mal? Porque, hermanos, nadie come del físico. Cuando yo me acompañé con mi esposa, no éramos cristianos. Me la llevé así nomás porque no éramos cristianos. Y ella, gracias a Dios, que aceptó. Por un milagro de Dios, que yo tenía mis complejos también. Ella tenía 15 años y yo tenía 19. Y yo hacía 18 tareas de maíz, de milpa. Una manzana de frijolar. Una manzana de maíz, de maicillo, perdón. A la misma tierra, después del maíz iba el maicillo, después el frijol y después el maicillo. Y no la dejé aguantar hambre, gracias a Dios. Y mi esposa no podía, pero me hacía pupusas. Oiga, puede, gracias. No podía. Porque todo fue en Cristo, hermano. Estoy diciendo esto porque es la verdad. Los jóvenes deben prepararse con anticipación, pues. Yo recuerdo que mi esposa no podía moler en piedra, jamás, porque era la niña de la casa, jamás había muerto, pues que había molido maíz en piedra, jamás, ni conocía la piedra de moler. Le tocó conmigo. Lloraba la pobrecita. Dije que la van a agarrar la mano de piedra y le van a hacer un granito de maíz. Pobrecita. Tremendo, hermano. Una vez que fui a trabajar con un amigo, ella me hizo pupusas para llevar pupusas. ¿Cuántos conocen las pupusas? Y cuando fuimos a almorzar, me dice el amigo, ¡ey, qué pupusita más rica, está por encima, trae los frijoles! Y cuando la partía adentro no tenía, encima lo llevaba, porque no podía. Pero gracias a Dios, hermanos, Dios nos sacó victoria y adelante en el nombre de Jesús. Hay perezosos en el trabajo físico y hay perezosos espirituales. Mire, cuando una señorita se casa con un joven perezoso en las cosas de Dios, la va a arruinar. La va a arruinar. Jamás un joven cristiano, pero perezoso, haragán para las cosas de Dios, que ella tiene que ir empujando, la va a sacar adelante con fe, con ánimo. No, al contrario, le va a decir, ay, no tanto culto. Aquí hemos tenido ejemplos de señoritas, que se casaron con jóvenes medios tibios, ya no están en la iglesia. Y lo sabemos nosotros. Jóvenes medios aprochados. Hubo uno que se bautizó de escondida, que no quiso que nadie lo viera bautizarse. Vino en la noche, igual que Nicodemo, que nadie lo viera, se bautizó, se casó. Ahí estaba en el mundo. Señorita bien cristiana,
pero un joven menos prudo y harán para las cosas espirituales. Pero qué bonito es cuando una señorita se casa con un joven, no es tan guapo, no tiene campanaza, no es muy elegante, no es muy alto, pero ama a Dios, le sirve a Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios. Eso es lo maravilloso. Entonces, Salomón nos dice en Proverbios 6:6, dice así: ve a la hormiga, oh perezoso. O sea que tomemos el ejemplo de la hormiga. Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira tus caminos y sé sabio. De nada serviría, hermano, un joven muy elegante, muy guapo, muy rubio, parece americano. Y harán físicamente y harán espiritualmente. Qué serio está, hermano. No voy a seguir aquí. Las hormigas nos enseñan varias cosas. Número uno, la incapacidad no impide que Dios obre en nuestras vidas. 2, hay que ser sabios y prepararnos con anticipación. 3, la diligencia produce bendición y honra a nuestro Dios. Y 4, la falta de recursos o de fuerzas físicas no es excusa para el fracaso. Dios quiere sacarnos adelante y en su nombre sí podemos, en el nombre de Jesús. Todos enfrentamos limitaciones. Puede ser que haya limitaciones en la economía. Puede ser que haya limitaciones físicas o limitaciones emocionales o espirituales. Pero las limitaciones no determinan nuestro futuro final. Gracias a Dios, porque Dios es maravilloso y nos tiene una juventud muy linda, muy linda. Esta iglesia tiene una juventud muy linda. Jóvenes que aman a Dios, jóvenes que sirven a Dios, señoritas que aman a Dios. Pero si una señorita escoge algo que no ama a Dios, le aseguro el 90% de su vida